Otra vez, buenos días. Damos la bienvenida ahora a José González, CEO y co-founder de Galgus, a don Antonio Jiménez, IT Manager del Real Betis Balompié, y van a tener una charla sobre la importancia de las redes Wi-Fi en eventos masivos, el caso de éxito del Real Betis Balompié con Galgus. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias a todos por la asistencia. Tenemos el placer de estar aquí con don Antonio Jiménez del Betis y vamos a hablar de la importancia de tener una buena red Wi-Fi en un sitio como puede ser un estadio de fútbol o cualquier salón donde se pueda concentrar muchas personas, ¿no? Y al final la importancia de tener hoy en día una alta calidad y transferir datos es vital, ¿no? Y Antonio nos podrá dar un poco las claves de cómo ha sido la situación de partida que tenían en el Betis y cuál es la situación que tienen actualmente. Muy bien, buenos días. Pues como dice José, ahora tenemos una red Wi-Fi que es muy potente, pero los inicios fueron duros. Nosotros empezamos en el año 2012 a intentar implementar una red Wi-Fi para la prensa en el estadio, pero la dificultad que tiene un recinto relativamente pequeño, concentrando a más de 55.000 personas, dificulta mucho las mediciones. De los primeros intentos no fueron buenos, tuvimos que cambiar 2 veces de tecnología y de empresas, hasta que en el 2017 contactamos ya con Galgus, hicimos un nuevo proyecto y ellos hicieron las mediciones, con la salvedad que las mediciones se hacían ya a campo lleno. Tardó tiempo, hasta que poco a poco fue fluyendo la red. Tanto es así que se celebró el partido de la selección española contra la selección inglesa en el Estadio Benito Villamarín con una afluencia aproximada de unas 57.000-58.000 personas y medios de comunicación aproximadamente unos 300-350. Y la federación quedó encantada con el proyecto porque funcionó como un tiro, vamos. A raíz de ahí, pues empezamos a ampliar la red en las oficinas, ciudad deportiva, residencia, y hoy en día podemos decir que tenemos una de las mejores redes Wi-Fi que se pueda tener en un estadio. Y nadie en el club trabaja con cable, todo el mundo trabaja con Wi-Fi, con lo cual facilita mucho la movilidad, el cambiar de sitios, y la verdad que el resultado es fantástico. Sí, uno de los retos que tenéis en los estadios, ¿no?, a día de hoy es que bueno, no solo se celebran partidos de fútbol, ¿no?, sino que se celebran todo tipo de eventos, ¿no?, desde conciertos, macroconciertos, ¿no?, y lo que dicen, ¿no?, eventos deportivos y no deportivos de todo tipo, ¿no?, y donde la necesidad de que se dé un buen servicio es fundamental, ¿no? ¿Qué puedes contar al respecto de qué requisitos os ponen los organizadores? Alejandro Sanz y Manu Carrasco celebraron el concierto en el Estadio Benito Villamarín y nos pidieron redes Wi-Fi, y lo único que hicimos fue trasladar las antenas de sitio, las mismas que tenemos, la misma cobertura, y dimos una cobertura fantástica también en un evento que fue muy masificado de gente y funcionó muy bien. La verdad es que las mediciones que se hicieron dentro del estadio fueron correctas porque no solo se hicieron en vacío, sino que se hicieron en campo lleno y se fueron ajustando. Tened en cuenta que 55 o 60.000 personas en un estadio, con la tecnología que lleva cada uno en el bolsillo, interfiere mucho en las comunicaciones. Sin embargo, eso lo solventó Galgus gracias a las mediciones que se hicieron en campo lleno. Y eso es lo que nos ha permitido, pues, tener hoy en día una red bastante potente. Sí. Bueno, vamos a mostrar un poco el caso de éxito en concreto y vamos a, bueno, aquí tenemos un poco el ejemplo, ¿no?, de capacidad de 60.000 personas, pero no solo los espectadores, sino que tenemos oficinas, salas de prensa, tanto a nivel de campo como arriba, tribunas, áreas VIPs, vestuarios, en definitiva, tenemos un entorno muy variopinto con distintas necesidades en cada uno de estos escenarios. Y bueno, el objetivo era mejorar la situación existente. El Betis probó tecnología de fabricantes de primera línea, fabricantes de Wi-Fi, americanos y alemanes. Y bueno, estamos orgullosos de que finalmente una empresa sevillana les pudiera dar la solución a un escenario muy complejo, ¿no?
Y los datos que vamos a mostrar ahora son los resultados de la final de la Copa del Rey de 2019, que fue el último partido con asistencia masiva, donde jugaba el Barcelona contra el Valencia, que nosotros dimos servicio justo antes de la pandemia, ¿no? Como dice Antonio, bueno, una de las claves de Galgus es que somos capaces de trabajar en la tecnología Wi-Fi al máximo nivel de detalle y de optimizarla para que funcione y dé el mejor rendimiento posible en cualquier escenario, ¿no? Desde una pequeña oficina hasta un estadio de fútbol. Y nosotros hemos adaptado incluso nuestra tecnología para un entorno tan retador como es un estadio de fútbol. ¿Qué problema hay en un estadio de fútbol? No, tenemos 60.000 espectadores con un dispositivo, todo el mundo lleva un dispositivo Wi-Fi en su bolsillo, un móvil, ¿no? Y todos esos móviles, se conecten o no al Wi-Fi, están emitiendo señales continuamente. Y esas señales interfieren y restan capacidad a la red Wi-Fi actual, ¿no? Adicionalmente, está la policía con inhibidores de señal. Que un inhibidor de señal es un dispositivo que emite una señal muy potente para que ninguna otra señal funcione. Y adicionalmente están las redes celulares 4G, 5G, que también pueden generar interferencias en las redes Wi-Fi, como de hecho demostramos en su día, ¿no? Nosotros no nos quedamos solo en proporcionar la tecnología Wi-Fi, sino que hicimos un análisis completo del espectro radioeléctrico que había en el estadio de fútbol, como dice Antonio, lleno de personas en un partido real, en varios partidos reales, ¿no? Y nos dimos cuenta, precisamente, analizando el ruido que había de otras señales, pues que había, por ejemplo, antenas celulares, antenas de 4G, que estaban emitiendo señales fuera de su canal y entraban en el canal de Wi-Fi, ¿no? Nos dimos cuenta de los inhibidores de frecuencia que ponía la policía e incluso tuvimos que adaptar nuestra tecnología para ahorrar transferencia de datos de todos aquellos dispositivos que se intentan conectar al Wi-Fi pero que nunca se conectan, ¿no? Si yo tengo mi móvil en el bolsillo, ahora mismo está intentando conectarse a ese punto Wi-Fi que está en el techo, pero si yo no tengo intención de conectarme, estoy malgastando datos preguntándole, oye, ¿me puedes dar servicio? Y él me dice, sí, te puedo dar servicio. Al segundo, ¿me puedes dar servicio? Sí, te puedo dar servicio, pero yo no me voy a conectar nunca porque estoy charlando y no tengo intención de conectarme. Nosotros hicimos, a través de inteligencia artificial, la capacidad de detectar patrones de usuarios que no se van a conectar y poder reducir el número de respuestas y de información que se transmite con esos usuarios para ahorrar tiempo de aire. O sea, optimizamos la solución al máximo porque el estadio de fútbol es con absoluta certeza el escenario más complicado para dar un servicio de Wi-Fi, ¿no? Aquí tenéis algunas gráficas donde podéis ver las señales que medimos y cómo detectábamos aquellas señales interferencias que entraban dentro del canal de Wi-Fi y hacían que el servicio no pudiera funcionar bien, ¿no? Nosotros hicimos, además del estudio radioeléctrico, un estudio de capacidad, ¿no? Cuando se despliegan redes Wi-Fi, lo primero es tener una buena señal y poca interferencia. Lo segundo es tener una alta capacidad. En un estadio de fútbol, los periodistas que están a pie de campo o arriba, en tiempo real tienen que estar subiendo imágenes, fotos, vídeos, comentarios a las redes sociales. Una foto que llega 10 segundos tarde a redes sociales ya no es noticia. Entonces, es fundamental, y esto es algo único de un estadio de fútbol, el tráfico de subida es más importante que el tráfico de bajada, ¿no? Para lo que es la prensa, ¿no? Y aquí nosotros teníamos el reto de dar una velocidad muy alta porque las fotos que hacen las cámaras fotográficas tienen muy alta calidad y los periodistas las quieren mandar en alta calidad. Y otra cosa que nos encontramos es que la prensa y la principal prensa del país o incluso internacional no tienen los mejores equipos de informática a la hora de comunicarse, que eso es otro reto, ¿no? Al final, cuando se da una red Wi-Fi no se puede esperar que todo el mundo tenga el último iPhone o el ordenador portátil más potente con la mejor Wi-Fi. Se tiene que dar servicio a todos los usuarios y no todos ellos van a tener un gran equipamiento de partida, ¿no? Y eso pues es un reto, ¿no? Y nosotros hicimos pruebas de capacidad tanto en laboratorio, tanto con estadio vacío, pero sobre todo con el estadio lleno, ¿no? Que es un poco la clave de todo esto, ¿no? Hicimos un diseño en campo muy innovador que nos permitió
dar servicio a la prensa en tiempo real donde nunca antes le habían dado, ¿no? Y de hecho la Federación Española de Fútbol felicitó al Betis por el servicio, ¿no? Les insistían en probar otra tecnología que tenían homologada y... sí, efectivamente. Ellos siempre van a todos los estadios con su propia tecnología y yo les pedí que antes de poner todo eso, que por favor probaran lo nuestro, porque funcionaba y funcionaba muy bien. Y los convencí y quedaron muy satisfechos. Ten en cuenta que estamos hablando de que el primer partido atendimos a 350 personas que estaban acreditados como prensa y en la final de la Copa del Rey pues son cerca de 500 personas las que se acreditaron y le dimos cobertura tanto en los pupitres de arriba como en el césped y la verdad que funcionó muy bien. La Federación nos felicitó y nos marcó como referencia en los estadios, la verdad. Y bueno, las conclusiones es que a día de hoy el servicio sigue siendo de máxima calidad y que seguimos trabajando conjuntamente con el Betis para mejorar y ampliar la red en muchos otros entornos. Y bueno, al final, hoy en día una red wifi de calidad es algo que las empresas tienen que dar obligatoriamente, ya no es una opción, ¿no? Pero que sea obligatorio no quiere decir que pueda ser malo, sino todo lo contrario. Aunque lo tengas que dar, un hotel tiene que dar servicio wifi, pero se dedica a dar habitaciones, ¿no? Un estadio de fútbol se dedica a organizar eventos deportivos o otro tipo de eventos, pero tiene que dar un servicio wifi igualmente, ¿no? Y esto hoy en día es muy importante, ¿no? Que si se da, se dé bien, ¿no? Y la satisfacción de los usuarios del estadio hará que vuelvan a repetir eventos, vuelvan a organizar conciertos y vuelvan a apostar, ¿no? por el estadio de fútbol, que al final es una fuente de ingresos muy importante, ¿no? Adicional a toda la actividad que tiene el club, ¿no? Yo voy a hacer un hincapié nada más que evidentemente la Wi-Fi es muy importante, la antena, la señal, pero también la gestión unificada del Cloud Manager, que lo veo ahí, porque eso nos permite controlar los puntos de acceso que están en el estadio, la ciudad deportiva, en la residencia, vemos el flujo, vemos si hay algún tipo de ataque, bloqueo. Voy a contar una simple anécdota. La residencia de jugadores le dimos la Wi-Fi hace 2 años aproximadamente, para que los chavales pudieran conectarse a sus dispositivos, poder jugar con los PlayStation, etcétera. Claro, pero es una responsabilidad del Betis que la navegación de esa zona sea muy controlada, porque evidentemente en los tiempos que corren hay que tener cuidado con la navegación. Entonces les pusimos un firewall que lo controlamos nosotros y evidentemente garantizamos el tráfico, porque como digo es responsabilidad del Betis. Los primeros días que controlamos eso, nos metíamos en el firewall para ver cuál era el tráfico y lo que estaba bloqueando. Os podéis imaginar cuál era el número mayor de páginas que bloqueaba, evidentemente. Y esa fue mi pequeña contribución a la mejora del rendimiento de la cantera. Sí, el tema de la seguridad obviamente es clave, ¿no? Porque la información es muy sensible y más una entidad tan mediática como puede ser el Betis, ¿no? Pues más sensible todavía, ¿no? Por supuesto, es nuestra responsabilidad. Sí, también el tema de las oficinas, que teníais el acceso en tiempo real, ¿no? Con Terminal View, que también fue una de las... Todos nuestros trabajadores trabajan con Terminal Server, con RDP, y todos trabajan por Wi-Fi, no hay nadie que trabaje por cable. Y eso cuando lo planteé, pues mis jefes no me miraron muy bien, porque no se creían que eso pudiera funcionar, pero funciona perfectamente. De hecho, los que mayor banda ancha consumen, que son los técnicos, que son los que están siempre mirando vídeos, todos trabajan con Wi-Fi, ninguno trabaja con cable. Es lo suficientemente estable y potente como para que puedan permitirse ese lujo. Eso permite muchas cosas, como que un técnico puede trabajar en su despacho, se pueda ir a otro sitio y no tiene que estar buscando una roseta, y ahorro de cables. En definitiva, eso nos ha permitido mucha comodidad a la hora de trabajar. Luego la facilidad que le damos al equipo directivo, ¿no? Que a lo mejor un técnico, pues bueno, no tiene problema en encontrar una roseta, conectarse, llevar un cable encima, pero cuando hablamos de alta dirección, ¿no? Pues siempre todo ese tipo de facilidades, ¿no? De experiencia hacia el cliente interno es tan importante como hacia el cliente externo, ¿no? Efectivamente. Y el rol de aquí en especial del departamento que dirige Antonio, pues siempre está en línea de fuego, ¿no? Porque los fines de semana con los partidos, entre semana con el funcionamiento diario de la red, ¿no? Y
y es todo un reto, y más en un escenario tan variopinto donde hay estadios de fútbol, oficinas, residencias deportivas, ¿no? Y cada una con sus necesidades de conectividad, de seguridad y de servicio, ¿no? Pues nada, Antonio, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí y por Un placer. trabajar juntos en este proyecto. Un placer, José. Buenos días. Gracias a todos.